Netflix acaba de anunciar una serie documental sobre Alejandro Magno. Así que en esta casa, en este canal, junto con vosotros, familia, no podíamos estar callados y tenemos que hacer un vídeo reaccionando al respecto. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Estamos de acuerdo? Porque si no fuera de mi La serie documental, o eso parece, se llama Alexander the Making of a God, ¿no? La construcción de una deidad. Y vamos a estar reaccionando al tráiler para ver qué puede venirse, qué se puede esperar de esta serie, así a simple vista, qué calidad puede otorgar o qué visión de este famosísimo personaje, ¿no? Parece ser el año de los grandes sujetos del pasado. Hace nada tuvimos Napoleón, también tenemos un vídeo reaccionando, pero esto sí, a la película entera y sin spoilers. Pues ahora vamos a reaccionar a este fantástico tráiler de 2 minutos. Va a ser un vídeo muy rapidito, pero espero que sea tan interesante como espero que vaya a ser esta serie documental. Así que sin más dilación, vamos a darle. A war is coming. A war is coming. So fierce. So fierce. So apocalyptic. It will split the world in two. Vale, parece que esta narradora es una especie de sacerdotisa, así con un tocado del tipo... Me recuerda mucho a la típica corona del Alto y el Bajo Nilo egipcia, ¿no? Parece que sea algún tipo de oráculo o de... ¿cómo decirlo? ¿O de cronista egipcia? No lo sé. Habrá que averiguarlo. Our king, my father. Vale, o sea, decimos que este sujeto es Alejandro y el que acaban de cargarse aquí al que acaban de desvivir en pantalla es Filipo, ¿no? Bueno, Filipo, que es el padre de Alejandro, se muere en el 336 a.C., ¿no? Y es lo que marca el reinado de este gran rey, de Alejandro, ¿no? A la edad de 20 años, que es poco decir, considerando así su posición como líder militar y político sobre toda Grecia, ¿no? Que es el territorio que Filipo había sometido. Tras haber perdido la era de su etapa de mayor esplendor en el periodo clásico, pues se acaban viendo sometidos al yugo macedonio precisamente por las innovaciones bélicas de este reino incipiente y básicamente por las grandes habilidades políticas de Filipo, ¿no? Fue un tremendo diplomático, aparte de un tremendo estratega. A ver, lo cierto es que el ascenso al trono por parte de Alejandro no tuvo que ser nada sencillo, porque Filipo tuvo un total de 7 matrimonios a lo largo de su vida y Alejandro sencillamente era el hijo del 5.º matrimonio que este tuvo. Es decir, no había pan para tanto chorizo y Alejandro desde bien chaval tuvo que asegurarse de convertirse en el pan. Y hasta donde creemos saber, su madre, Olimpia de Épiro, le ayudó bastante a quitar del medio el resto de migas. Así que no podemos decir a ciencia cierta si Alejandro tenía el trono garantizado con la caída de su padre, ¿no? De hecho, podemos deducir que los primeros años de su reinado estuvieron marcados por una absoluta y completa inseguridad acerca de la fidelidad de sus vasallos y de los nobles macedonios, de hecho. Además, años antes de fallecer, su padre, Filipo, había exiliado a Alejandro por haberlo humillado públicamente en una fiesta mientras él se había pasado con las copas, ¿no? Alejandro, al oír que un noble macedonio, que creo que era el padre de una de sus esposas, había hecho un brindis al respecto del nuevo matrimonio, pidiéndole a Filipo que le diese un hijo legítimo al reino. Como comprenderéis, pues a Alejandro esto no le sentó muy bien, ¿no? Y esto acabó básicamente con un despotrique de la leche y con Filipo poniéndolo de patitas en la calle. Además, tras la caída de Filipo, la mitad de los territorios que estaban bajo su control de Grecia se le sublevaron y esta fue una de las primeras tareas de Alejandro, ¿no? La de volver a poner orden, lo cual, por cierto, lo hizo a velocidad de relámpago, ¿no? Todo se ha dicho. Vamos a seguir. Is dead, and the hand of Persia is to blame. Let's make an example of this boy. Esta corona literal es, si mal no recuerdo, es un objeto espectacular porque esta corona se encontró en la tumba de su padre, en la tumba de Filipo. Esta corona es la auténtica corona real macedónica y lo podéis encontrar de hecho en el Museo de Pella si lo buscáis en
en Google hay un museo espectacular sobre lo que se halló en la tumba de sus padres, tanto de Filipo como de Olimpia, y es uno de los tesoros arqueológicos, yo creo, más espectaculares que te puedes encontrar por ahí viajando o visitando museos, ¿no? Es algo que sin duda yo quiero ir a ver antes de morirme, y es algo que le recomendaría a cualquiera, porque sencillamente viendo las imágenes que puedes encontrar en Google te das cuenta de que los artículos que allí tienen son tremendamente espectaculares, ¿no? Es todo un show. Example of this boy threatened Persia, and he won't live to try again. Están estas batallas caóticas de las que solemos hablar y que no tienen absolutamente nada de cierto en cuanto a trasfondo histórico, ¿no? Siempre decimos que este caos en medio de un combate sería literalmente el fin del mismo, porque es entrar en el caos absoluto. O sea, en este caso ambos bandos pierden. No sé si esto forma parte de este periodo del que hablamos, de que Alejandro tiene que retomar el control de Grecia, pero hay que decir que este fue uno de los eventos canónicos de su vida en el que se encuentra con el gigachat de Diógenes, que sencillamente le pide a Alejandro que se quita el medio que le tapa el sol, ¿no? Esto hay que recordarlo, seguramente todos conocéis este evento. Uno de los aspectos más destacados de la vida de Alejandro Magno, que es lo que me viene a la mente al ver esta imagen, fue su afán por explorar, ¿no? y conquistar territorios legendarios. De hecho, seguramente esta imagen hace referencia a algún oráculo que visitó, o podría ser incluso la hipotética tumba de Aquiles, por quien Alejandro sentía una insaciable idolatría, ¿no? Pensemos que él dormía con la Ilíada y la Odisea, los poemas homéricos, en su mesilla. Era un gran fan y, como cualquier griego, se educaba con estos textos que para ellos eran prácticamente sagrados y fundacionales de su cultura. Bueno, Alejandro también visitó lugares como Gordium, ¿no? Donde, según la leyenda, cortó el famoso nudo gordiano con su espada, a golpe de espada, simbolizando pues su resolución y su audacia, ¿no? De hecho, para el que no lo sepa, el lema del escudo de los Reyes Católicos, que reza "tanto monta", viene directamente de las palabras que Alejandro dijo al cortar este nudo, ¿no? Tanto monta, cortar como desatar. Vamos así. Tú eres el hijo de Zeus. Vale, esto, ¿por qué lo dice? Es una flipada. La verdad es que los historiadores del pasado tienen como muchos debates al respecto. Cada uno da su versión de quién fue Alejandro. Pero sí que sabemos que hasta con casi absoluta certeza que Alejandro, cuando viajó a Egipto para someterlo, viajó al oasis de Sigua, que casi le cuesta, por cierto, la vida atravesando el desierto, al puro estilo de Moisés y de otros al puro estilo de Moisés y de otros profetas, ¿no? Y es algo que casi le cuesta la vida, porque no es un trecho corto precisamente. Cualquiera que vea el Google Maps puede ver perfectamente la distancia que hay desde Sigua hasta el delta del Nilo, y no es ninguna broma. En Sigua, para el que no lo sepa, se encontraba un templo donde Alejandro fue reconocido por el sacerdote como la encarnación o el hijo del dios Amón, ¿no? Que después, con los años, se acabaría equiparando a Zeus, convirtiéndose en la deidad Zeus Amón, ¿no? Es una especie de sinergia entre la mitología egipcia y la griega, que acaban fusionándose al fusionarse también estas dos culturas tras su muerte, ¿no? Tras la muerte de Alejandro. Vale, es cierto que la rivalidad entre Alejandro y el rey persa Darío fue como un elemento central en su campaña por la conquista de este gran imperio, ¿no? Estaba bastante claro que Alejandro era hijo de un gran conquistador, y eso tuvo que marcarlo durante su infancia y luchar para convertirse en una persona todavía más increíble que su padre, ¿no? Así que creo que debe ser uno de los pocos sujetos que lo habrá logrado a lo largo de la historia, y con creces, porque Filipo ya era un tipo famoso, era un tipo sonado y sobre el que todavía hoy se recuerdan sus hazañas y su gran habilidad, y Alejandro no es menos. Y esto no es poco decir, ¿no? Que Alejandro superase con creces los logros que había logrado su padre es una cosa tremendamente bestia, y que seguramente en parte lo habrá convertido en uno de los hombres más famosos de toda la historia, ¿no? Pero bueno, hay que decir que esta rivalidad entre Alejandro y Darío fue
tras la batalla de Issos y la posterior batalla de Gaugamela, fueron confrontaciones absolutamente épicas que consolidaron la supremacía en ámbito militar que Alejandro sostuvo sobre el imperio persa. Estos enfrentamientos también marcaron un hito en la expansión del imperio macedonio y pusieron de manifiesto esta nueva destreza y este nuevo paradigma militar que los macedonios traían al mundo, ¿no? Aquí podemos ver la famosísima caballería tesalia macedónica y aquí a las huestes persas. And he seizes the moment and takes decisive action. You underestimated Alexander. We are Persians. Alejandro persiguió a Darío hasta prácticamente la India. Es una locura porque se dedicó, desde que ya tenía prácticamente conquistado el imperio, después de haber librado esas batallas y haberlas ganado, estuvo persiguiendo a Darío muchísimo tiempo porque sabía que mientras no tuviese a Darío bajo su control, él no iba a ser el legítimo rey de Persia. Entonces, bueno, el legítimo rey de Asia. Entonces algo que le obsesionó bastante el hallar a Darío, el encontrarlo, hasta que finalmente los hombres de Darío lo acabaron traicionando y se lo acabaron entregando. No recuerdo ahora mismo si muerto, pero juraría que sí. Y creo que de hecho a Alejandro no le pareció nada bien. Bueno, hay que decir que la superioridad táctica de la falange de picas macedónica fue fundamental para las victorias de Alejandro, ¿no? Es decir que aquí en el tráiler las lanzas parecen extraordinariamente cortas, ¿no? La lanza macedónica, que es la sarisa, es una lanza que usaban los macedonios muy larga en comparación con las que se utilizaban en ese momento en el resto del mundo. De hecho, a partir de la muerte de Alejandro, la falange de sarisa se vuelve como la vieja confiable y lo mainstream en el mundo militar, ¿no? Tanto en todos los conflictos entre sus sucesores y como en territorios más allá de su control. De hecho, la falange de sarisas al estilo macedónico se vuelve super mainstream a partir de este momento y se utiliza de forma masiva y regular hasta la llegada de Roma y la caída de los sucesores de Alejandro, ¿no? De los diádogos. Fue un paradigma que duró aproximadamente unos 500 años, en el que estas lanzas pasaron a ser la base de cualquier ejército profesionalizado y tampoco tan profesionalizado, ¿no? Así que esta invención de Filipo fue un absoluto cambio de paradigma y es algo que ha trascendido a la historia como una de los cambios y una de las invenciones y estrategias más loables en todo el ámbito militar. Hay que decir que también aquí aparecen las lanzas de la caballería, pero yo las veo extraordinariamente cortas porque sabemos que la caballería también utilizaba sarisas, quizá más cortas precisamente, para ser más manejables a lomos de un caballo. También hay que decir que los caballos eran más pequeños de los que estamos acostumbrados a utilizar hoy en día y serían mucho más manejables que a día de hoy. Ahora sí, me parecen que las lanzas de la caballería son extraordinariamente cortas, o sea, creo que se han pasado cortándolas. No sé si es un elemento del director o algo por el estilo, pero juraría y estoy casi seguro de que eran bastante más largas, o eso dijo ella. Bueno, no me puedo creer lo que acaban de hacer con los persas, tío. Le acaban de poner... Acabo de ver... Vale, acabo de ver. Estamos viendo en directo persas con sables y turbantes. Vale, esto puede ser como super mainstream en el mundo hollywoodiense, pero esto no tiene nada de cierto. Es decir, esta indumentaria que vemos aquí es más propia de la Edad Media, del Imperio Árabe o de reinos posteriores a esta época. O sea, es un anacronismo absoluto y que no tiene perdón. El sable es una hoja medieval. Es cierto que en la antigüedad había muchas hojas curvas, como por ejemplo el jopes egipcio de tiempos remotos o por ejemplo el sifos griego que utilizaban los espartanos. Es muy parecido, digamos, la típica hoja del cuchillo kukri que todos conocemos, pero esto es una absoluta barbaridad cuando sabemos que los persas utilizaban las típicas formaciones de escudos grandes y es cierto que no combatían como plitas al estilo griego, pero sí de una forma relativamente similar y con una indumentaria y unas armaduras más pesadas que estas de aquí. Esta gente parece que lleva 2 trapos, tío. En fin, un cuchillo de carnicero, ¿quién se le ocurre? Menuda animalada. Qué metido de pata.
De verdad, qué manía comandar a toda la gente ahí a la greña a destrozarse, tío. No me canso de decirlo. Es que esto no pasaba ni siquiera con las levas sin Movistar de esta época. Este caos supone haber perdido la batalla directamente. Alexander was the greatest military mind of Esto all es, time. sin duda alguna, es la figura táctica y militar más famosa de todo el tiempo. O sea, seguramente es la mente militar más sofisticada de toda la historia, la de Alejandro, ¿no? De hecho, es por eso es famoso. Lo que no se entiende es que en este tráiler sencillamente representen a los dos ejércitos, tío, más profesionalizados de su momento. Dos de los ejércitos más profesionalizados de esta época y de la historia de la antigüedad, como eran el macedonio y el persa, sin luchas e informaciones cerradas. No tiene ni pies ni cabeza. Es como si viésemos a los espartanos de 300 a puños. Hay uno para uno. Pero, de verdad, es que no sé qué les pasa a esta gente, tío. Es una locura. Of all time. And traces of the real man are emerging in Alexandria. Two bitter enemies. Darius needs to be purged. I will rip him apart with my own bare hands. No sé yo si Darío anduviese a tortas, la verdad, habitualmente, por aquello de ser el emperador más con el imperio más vasto de hasta el momento. No sé si yo sí estaría muy preocupado de andar a puños con una tabla, pero bueno, vamos a darle la licencia. Who will prevail? Que acaba de aparecer Alejandro con la corona egipcia, lo cual es un experimento interesante. No digo que esto esté completamente incorrecto, sino que es como mínimo curioso y bien podría haber sucedido, ¿no? Sí. 31 de enero. Familia, atentos. Últimas reflexiones. El trailer parece muy interesante. Quizá ambicioso de más, en parte porque, como vimos con Napoleón, hacer un filme, una pequeña serie o una película, un corto, como le quieras llamar, acerca de un sujeto tan famoso y trascendental para la historia, un sujeto que, como Alejandro, se acabó convirtiendo literalmente en un dios para la cultura popular de los siguientes 3 siglos, y siendo la fuente de inspiración a personajes como César y Napoleón, que deseaban convertirse literalmente en él. Me parece muy arriesgado tomarse unas licencias de guión tan vastas, sobre todo a gente cuando tu público sabes que es devoto de esta temática histórica, está especialmente interesado en estas grandes figuras del pasado. Me parece súper arriesgado tomarse unas licencias de guión tan importantes, ¿no? Cuando además el talante de la serie es un aporte documental, ¿no? Llevar a estos personajes a las nuevas generaciones a través de la pequeña pantalla, y me parece un poco muy arriesgado tratarlo de una forma tan poco objetiva, ¿no? De hecho, la película de Alejandro yo creo que estaba muy bien. Para el que no la haya visto, no recuerdo si era de Ridley Scott o de quién era. De hecho, ¿cómo se llamaba el actor? La película de Colin Farrell. Quizá no sea la mejor película de la historia, pero sin duda, si queréis ver una batalla al estilo macedónico, de falange de picas y del funcionamiento de la estrategia o la forma de combate que llevó a Alejandro a convertirse en el emperador más grande de su época y uno de los sujetos más importantes de la historia de la humanidad, sin duda es una película que tenéis que ver. Así que con esta recomendación voy a cerrar este vídeo. Espero que os guste la serie, haré todo lo posible por hacer que la veáis, y nada, nos vemos próximamente, familia. Un abrazo, espero que le deis al botón de suscribir, al botón de like, y si estáis demasiado pletóricos, que hasta incluso compartáis el vídeo, y si no, pues sencillamente nos vemos en los comentarios. Un saludo, un abrazo, cosmonauta, y hasta que la curiosidad te traiga de nuevo.